Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Algunas historias no buscan ser contadas. Buscan ser continuadas. Esta es la historia de la libreta. Daniel se mudó a un departamento pequeño en el centro de la ciudad. No era gran cosa, pero era barato. El único detalle extraño. Era una vieja libreta abandonada en un cajón. De cuero, gastada, con las páginas amarillentas. Y en la primera hoja, había un mensaje escrito en tinta roja. Si empiezas a escribir aquí, no dejes de hacerlo. Daniel rió para sí mismo. Pensó que era una broma de los antiguos inquilinos. Pero cuando arrancó la hoja y la tiró, algo cambió. A la mañana siguiente, Daniel encontró la libreta abierta sobre la mesa. Había una nueva frase escrita con su propia letra. Anoche sentí que alguien me observaba. Daniel sintió un escalofrío. No recordaba haber escrito eso. Cada día, nuevas frases aparecían. Escuché pasos en la cocina. La puerta se abrió sola. Hay algo en la esquina de mi cuarto. Y lo peor. Todas esas cosas realmente estaban pasando. Intentó deshacerse de la libreta. La quemó, la arrojó al río, la dejó en la calle. Pero siempre volvía. Y cada vez, la advertencia inicial pesaba más. Si empiezas a escribir aquí, no dejes de hacerlo. Pero entonces, algo cambió. La libreta ya no solo describía lo que ocurría. También le hablaba directamente. No confíes en tu reflejo. Daniel ignoró la advertencia. Hasta que, una noche, al cruzar por el espejo del pasillo, su reflejo no se movió al mismo tiempo que él. Daniel corrió al baño y cubrió los espejos. Pero la libreta escribió otra frase. No huyas. Él ya sabe que lo viste. A veces, la libreta le decía cosas que parecían sin sentido. No apagues la luz a las 3:12 de la mañana. Daniel dejó la lámpara encendida. Pero un día, sin querer, la apagó a esa hora exacta. Y en la oscuridad, escuchó una respiración pesada junto a su cama. No se movió hasta que volvió a amanecer. Desde entonces, obedecía cada advertencia. Pero la libreta no solo advertía. También revelaba secretos. Nombres de personas que nunca había conocido. Fechas que parecían aleatorias, hasta que las buscaba y descubría que eran fechas de muertes misteriosas. Una noche, le dio una dirección. Daniel la buscó en internet. Era un edificio en ruinas, donde, según la historia local, una mujer desapareció sin dejar rastro. Y entonces, la libreta escribió. Ella nunca se fue. Daniel cerró la libreta de golpe. Ya no quería leer más. Pero no podía dejar de escribir. Sabía que si lo hacía, algo vendría por él. Así pasó el tiempo. Años. Décadas. Daniel envejeció, pero la libreta nunca cambió. Era su diario, su condena. Y entonces, un día, la libreta escribió algo por sí misma. Es hora. Daniel sintió un vacío en el estómago. Sabía lo que significaba. Había cumplido su tiempo. Pero la libreta no podía quedarse sin dueño. Alguien más debe escribir. Esa noche, Daniel salió por primera vez en años. Buscó a alguien. Alguien curioso. Alguien que no pudiera resistirse a abrir un viejo cuaderno abandonado. Y cuando encontró a la persona correcta, solo dejó la libreta sobre una mesa. Y esperó. Porque él sabía que la historia nunca termina. Solo cambia de manos. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.